Buenas noches. Muchas gracias por haber empleado parte de su tiempo en venir a escucharnos. Les digo que cuando el presidente de este club, del Club Rotary Cáceres, me llamó hace 2 meses y medio, para que diera esta charla aquí en el club, acepté la invitación inmediatamente, le agradecí que me invitara y me puse a su disposición para que pusiéramos la fecha que mejor le convendría al club. Casualmente ha sido hoy 1 de octubre del año 2018 y después le diré por qué. Y además le agradezco mucho que me concediera la libertad para que fuera yo el que propusiera el tema sobre el que quería hablar y el título de la conferencia que quisiera impartir. A mí me agrada mucho cuando me invitan a dar una charla que me digan hablar de lo que quiera. Y normalmente no acepto nunca dar conferencias por encargo, porque yo hablo de lo que sé o de lo que creo que puede interesarle a los ciudadanos que vengan a escucharme. Ahora, al lado de esa libertad existe también la responsabilidad. Si sale mal, la culpa es mía, porque habré elegido un tema que no interesaba a nadie y, por lo tanto, pues no podría culpar al club ni al presidente del club por haberme dicho que hablara sobre tal o cual materia. No puedo continuar hablando sin expresar mi agradecimiento, por lo tanto, a Ignacio Ferrer por las palabras, además, que me ha dedicado. Hay personas que se han dedicado o se dedican a la política que de vez en cuando les escucho decir lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal. Pues yo ya no tengo a la edad que tengo no tengo mucho interés en que hablen de mí, casi ninguno. Pero si acaso lo hacen, como ha sido el caso, me gusta que hablen bien, no me gusta que hablen mal. Y este ha sido el caso del señor Ferrer, de Ignacio Ferrer. Dicho esto, además, el auditorio habrá entendido perfectamente que no hay presentador de un conferenciante que, por muy prudente que sea, y parece que es el caso, no se ceda a la hora de los calificativos y de los méritos de la persona a la que tiene que presentar. Por lo tanto, tómense ustedes a título de inventario lo que ha dicho y, si quieren, después comento por qué no quise ser ministro. Pues sí, esa va a ser una pregunta del coloquio. Bien. Les hablo, además, en un momento muy complicado de lo que estamos viviendo en España, en un momento donde muchos están confundiendo la realidad social con las redes sociales, que no tiene nada que ver una cosa con otra, y yo reivindico la necesidad cada día más de acercarse a los temas para conocer, para saber y sobre todo para dudar. Yo soy una persona que con la edad me voy moderando y cada día voy dudando más. Y además me parece eso muy sensato, porque no hay manera de dialogar con quien tiene todo claro y está seguro de todo. Por ejemplo, los populistas. Con los populistas no hay quien hable, porque están absolutamente seguros de que están en posesión de la verdad. Y dicho sea también, entre paréntesis, los nacionalistas tienen exactamente la misma opinión de sí mismos. Ellos están seguros de sus cosas y no hay forma humana de que se pueda hablar con alguien que no duda. La conferencia, como ya se ha dicho, lleva por título "A mí que no me vengan con cuentos". Y ahora, cuando venía desde Badajoz para acá y venía oyendo el informativo de una emisora sobre lo que está pasando en Cataluña, pues decía qué bien he puesto el título de la conferencia, porque cuidado que están contando cuentos en esa región española. Ha sido casualidad, como he dicho anteriormente, pues ya va a ser el 24, pero después por una circunstancia puede ser, que se celebre en el primer aniversario del frustrado referéndum de autodeterminación del año pasado, el 1 de octubre del año 2017. Y, por cierto, ya va siendo hora de que alguien diga que la Guardia Civil y la Policía Nacional no se ensañaron ni brutalmente ni no brutalmente con el pobre y humilde ciudadano que iba a depositar su papeleta en el día de la votación.
Es mentira. Es mentira. La policía, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no le pegaron a la gente que iba a votar. Aquellos que decían, es que yo tengo derecho a votar y me han pegado. Uno, no tiene usted derecho a votar, porque el voto era ilegal, porque no estaba permitido el referéndum. Y segundo, no pegaban a la gente que estaba en la cola, pegaban a la gente que estaban custodiando y guardando el edificio en el que se iba a celebrar la votación. Y la pregunta es, ¿y a usted quién le ha dicho que guardara el edificio y que guardara la urna? ¿Quién le dio a usted esos poderes? Cuando yo oía eso y lo sigo oyendo, me acuerdo siempre de a los que le pegan en las manifestaciones que siempre pasaban por allí. Y es mentira, están en la primera fila. Yo he estado en muchas manifestaciones. Si estás en la última fila nunca te pega la policía. Sí. Pero siempre que le paguen a alguno, dice, no, yo pasaba por allí. No, tú pasabas por allí, no. Tú estabas en cabeza de la manifestación y por eso te zurraron, si es que acaso hubo violencia, como la que está viendo precisamente en estos días. La conferencia que les voy a dar la he dividido en 3 partes. La primera parte trato de desmontar el maltrato que los gobiernos de España han dispensado presuntamente al pueblo de Cataluña. La segunda parte trata de explicar la dificultad que supone el hecho de enfrentarse a un fenómeno que tiene mucho de sensación y poco de razonamiento. Y la tercera parte es un alegato a favor de la Constitución y una interrogante para que respondan quienes no estuvieron en la transición, pero sí están viviendo en unos momentos donde se está poniendo en peligro la Constitución y la unidad territorial de España. Y todo esto trataré de hacerlo en 20 o 25 minutos porque a partir de ese momento la atención comienza a disminuir. Seguro que muchos de ustedes, o todos, habrán escuchado reiteradamente esa frase que dice algo habrá que hacer para que Cataluña se sienta cómoda en España. Esta frase se viene repitiendo desde el año 2012, desde que Artur Mas, entonces presidente de Cataluña, fue a ver el 20 de septiembre de ese año al señor Rajoy, al Palacio de la Moncloa, para exigirle un sistema de financiación para Cataluña equivalente al cupo vasco. Como no lo pudo conseguirlo porque era imposible, porque lo prohíbe la Constitución, este señor se fue para Cataluña ya no pidiendo una financiación nueva, sino reclamando un referéndum de autodeterminación, sin solución de continuidad. Salió de la plaza de Sant Jaume por la mañana para el Palacio de la Moncloa y volvió para pedir más dinero y volvió para pedir un referéndum de autodeterminación. Claro, yo cada vez que oigo esta frase me pongo nervioso, porque digo, estarán pensando que el resto de los ciudadanos españoles estamos encantados, contentos, felices y alegres de vivir en esta España, porque ellos parece que son los únicos que están incómodos. Y por eso hay que hacer algo para que se sientan cómodos. Si no se hace algo por los demás es porque nos sentimos cómodos. Y yo no me siento cómodo, por ejemplo, en una región que tiene un 25% de paro y unas infraestructuras como la que tiene Extremadura, por poner un ejemplo. Así que, ¿quién les ha dicho a esta gente, a los que repiten eso, que los demás nos sentimos felices viviendo como vivimos? Y otra pregunta que se le haría es, ¿desde cuándo creen los que se sienten incómodos que están incómodos? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué época? Porque en algún momento se sentirían incómodos. ¿Cuándo fue cuando empezaron ellos a sentirse incómodos? En su diario de turista de 1839, Stendhal, el maestro de la novela realista, recoge con perspicacia propia de su talento impresiones tras un viaje que hizo desde Perpiñán hasta Barcelona. Y en ese libro de viaje hay un párrafo que dice: los catalanes quieren leyes justas, a excepción de la ley de aduana, que debe ser hecha a su medida. Quieren que cada español que necesite algodón pague 4 francos la vara por el hecho de que Cataluña está en España. El español de Granada, de Málaga o de La Coruña no puede comprar paños de algodón ingleses que son excelentes y que cuestan 1 franco la vara. Hay que comprar el de 4 francos la vara, que es peor que el inglés, que es mejor, que cuesta 1 franco la vara.
Stendhal, que de escritor era también un conocedor de la administración, porque había sido funcionario de la administración napoleónica, captó inmediatamente el tema. Dijo: el arancel proteccionista implantado por los gobiernos de España en atención a la perpetua queja catalana ha convertido al resto de España en un mercado cautivo del textil catalán, cuando es notorio que era más caro y peor que el inglés. A partir de esa discriminación positiva para Cataluña, que permite arrancar con ventaja frente a otras comunidades, pues España era un páramo industrial, quitando el núcleo vasco, era un páramo industrial. Cataluña va adquiriendo y acumulando más y más espaldarazo por parte del Estado. La economía catalana, por lo tanto, yo sostengo que no solo es la consecuencia del carácter emprendedor de los catalanes, el famoso tópico de siempre. Parece que los demás no somos emprendedores, no trabajamos, sino que ellos son lo que tienen, lo tienen como consecuencia de su carácter emprendedor y de su capacidad de trabajo. Yo sostengo que, además de todas esas cosas que pueden ser tan verdad como en el resto de España, eso es la consecuencia de los beneficios que el nacionalismo español del siglo XIX y del siglo XX aportó a la falta de competitividad de la industria. Y pondré la industria catalana, y pondré unos ejemplos. La política proteccionista de Cánovas del Castillo se basó en dos principios: acabar con el régimen aduanero de Laureano Figuerola, que fue el que inventó, por cierto, la peseta, que en 1869 había dado un paso hacia el libre comercio, reduciendo progresivamente la protección de productos nacionales hasta el 15%, lo que provocó las duras críticas de los industriales catalanes. Decía Laureano Figuerola: la razón no está de parte de mis paisanos, que la emprendieron contra él, casi lo echan de Cataluña. La razón no está de parte de mis paisanos, pues buscan la acumulación de millones en sus bolsillos, sacándolo de los bolsillos del resto de los españoles. La producción textil algodonera se mantuvo estancada a lo largo de todo el siglo XIX, dada la imposibilidad de competir en el exterior. La solución: el proteccionismo, que gravaba con impuestos los textiles británicos. Los inconvenientes: para los consumidores, que pagaban un precio más elevado, y para el desarrollo de la propia industria textil. Como no tenían que competir, no tenían que innovar, no tenían que mejorar, y fueron realizando y fomentando una industria cada vez más obsoleta, cada vez menos competitiva y cada vez más necesitada de la ayuda del nacionalismo español, este perverso nacionalismo español del que ahora están tan mal protegidos. Pero no solo ese proteccionismo se basó en el mercado peninsular. Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que entonces eran españolas, fueron los mercados que la industria textil eligió para hacer frente a una oferta no competitiva que necesitó el apoyo de medidas proteccionistas de los gobiernos españoles. Dos leyes: la Ley de Relaciones con las Antillas, de 1882, y el régimen arancelario de las colonias. Era lo que se llamaba el Pacto del Triángulo: cereal castellano, hierro vasco y textil catalán. Con ella se consiguió, con esas leyes, que la entrada de productos manufacturados de la península en Cuba, Filipinas y Puerto Rico tuviera un arancel del 11%. Pero si acaso era de otro sitio, por ejemplo británico, ya tenía un arancel del 47%. No había más remedio que comprar productos españoles. Encima, los puertos de Cuba fueron declarados puertos de cabotaje, por lo tanto no tenían más remedio que comprar productos españoles. Hoy se está viendo muy bien el tema para los que no entiendan muchos de los aranceles, el caso de Estados Unidos con China. Ahí se está cada uno poniendo el arancel más alto y cada uno está perdiendo o ganando en función de los intereses que le interesan. Este juego ventajista solo satisfizo a los industriales catalanes durante un tiempo. Tenían ellos el 11%, británicos e indios el 47%, pero no estaban contentos del todo. Y le pidieron y exigieron y consiguieron que Cánovas hiciera un arancel del 100%, de tal manera que impidió la importación de textiles de otros países.
Este proteccionismo fue el causante de la Revolución Cubana y de la Resurrección Cubana y de la independencia de Cuba, porque los cubanos no aceptaban esta situación, porque además ellos no podían vender azúcar, no más que nosotros. Tenían un mercado al lado que era Estados Unidos, podían vender todo el azúcar del mundo y no podían como consecuencia de la política arancelaria española. Y hay un autor que se llama Jesús Laínez que dice: las mismas entidades y las mismas personas, me estoy refiriendo sobre todo al Instituto Agrícola San Isidro de Barcelona, el Ateneo de Barcelona, a todas las asociaciones y entidades empresariales catalanas del siglo XIX que tan potentes eran, fueron los más belicistas, más imperialistas, más colonialistas y que más empujaban a los españoles a mandar soldados a Cuba y Filipinas. Y luego, curiosamente, esas mismas personas, esas mismas entidades son las que en el 98, con días de distancia, pasan, cuando ya perdemos Cuba, Filipinas y Puerto Rico, pasan del discurso españolista acérrimo, cuartelero, belicista e imperialista al separatismo. A partir de ese momento empezaron a meterse contra un gobierno como el español que no había sido capaz de mantener las colonias cubanas, filipinas, puertorriqueñas, donde ellos tenían ese mercado cautivo. No obstante, estos no perdían nunca, porque durante la guerra de Cuba la industria catalana se enriqueció gracias a la vestimenta que tenían que llevar los soldados cada vez que tenían que estar peleando. Por cierto, antes, en el siglo anterior, Carlos III ya obligó que todo el ejército español tenía que ser vestido con uniformes hechos en Cataluña. Yo creo que hasta el equipo de Amenderlejo también pasó por esas consecuencias, por eso se viste con los colores del Barça. Y fue Blasco Ibáñez el que escribió en 1907 un artículo en El Pueblo, diario republicano de Valencia, lo siguiente: levantar una barrera arancelaria tiene sus consecuencias. Valencia, cuya agricultura muere por imposición del industrialismo catalán, porque catalanes y vizcaínos han conseguido la concesión de unos infames aranceles que nos tapian los mercados internacionales para la exportación de nuestras frutas. Esa era la consecuencia de este proteccionismo nacionalista español. Tercer ejemplo del maltrato de los gobiernos españoles a Cataluña. La primera línea férrea de España, Barcelona-Mataró. La primera. Nosotros estábamos con la segunda, pero ellos estaban ya con la primera en el año 1848. Cuarto ejemplo, la primera empresa de producción y distribución de fluido eléctrico a los consumidores se creó en Barcelona en el año 1881. Se llamaba, y es bastante significativo, Sociedad Española de Electricidad. La primera ciudad española en alumbrado eléctrico fue Gerona, en 1886. En el siglo XX llegaron muchas más competencias competitivas para Cataluña. Con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, las cosas en la industria volvieron y fomentaron todavía más el cauce proteccionista. Pues no en vano, el general golpista hizo su pronunciamiento militar en la Cámara de Comercio de Barcelona, rodeado de empresarios barceloneses. La política arancelaria constituyó otro estímulo para el desarrollo catalán. La dictadura hizo suya las ideas proteccionistas de la burguesía industrial y con la Ley de Protección Industrial convirtió a España en un espacio económico muy cerrado en el que la industria del país podía trabajar sin temor a la competencia exterior. No podía entrar ninguna industria en España. Y cuando este golpe tuvo lugar, Cambó, el líder de la Liga Regionalista, no dudó en exclamar que aquel era el único dulce que había podido paladear en un año amargo. El mismo autor, Cambó, sigue diciendo: la euforia con que las cámaras de comercio e industria de Cataluña dieron la bienvenida al dictador fue ampliamente recompensada con paz social y con los aranceles más altos de Europa. Esto está recogido hacia una comprensión de la dictadura de Primo de Rivera de Shlomo Ben Ami. La victoria de Franco, ¿qué significó para Cataluña? Significó y supuso una ruptura con la historia económica de España. La guerra civil y las consecuencias de la guerra civil. La burguesía catalana fue considerada por algunos sectores del franquismo históricamente culpable
lo que la llevaría, por una parte, a constantes y reiteradas adhesiones al régimen y, por otra, a la renuncia de toda defensa de la identidad nacional e incluso al abandono de la propia lengua. Yo, que soy muy del Barça, debo reconocer que las dos únicas medallas de oro que un club de fútbol le otorgó a su excelencia fue el Barcelona. Las manifestaciones de gratitud hacia el régimen restaurador se repetirían durante los primeros años 40 con todas las organizaciones patronales catalanas. Así, por ejemplo, el presidente del gremio de fabricantes de Sabadell, durante la visita de Franco a la ciudad, a Barcelona, Sabadell, con motivo del tercer aniversario de la liberación, llamaba a los industriales a mostrar toda nuestra gratitud imperecedera al Salvador de España, recordando que después de Dios es al generalísimo Franco y a su valeroso ejército a quienes debemos la terminación de nuestro cautiverio y la conservación de nuestros hogares y la recuperación de nuestro patrimonio industrial. Esto lo escribe Carmen Molinero, de la Universidad de Barcelona, los industriales catalanes durante el franquismo. Un ejemplo más, el decreto de 29 de mayo de 1943. Franco establece, por decreto, que solamente puede haber dos ferias internacionales en España, la de Barcelona y la de Valencia. Salvo que alguna de ellas desapareciera, ninguna otra ciudad española podrá tener una feria internacional. Y esto explica que en el año 1979 IFEMA surja, porque se deroga el decreto de Franco del año 1943. E IFEMA comienza a expandirse y hoy es una feria mucho más importante que la Fira Barcelonesa, pero la culpa no la tiene nadie. Es que estaba prohibido que hubiera feria, pero en el momento que se sueltan los cables, resulta que ha habido gente en Madrid que ha sido mucho más emprendedora y la culpa no la tiene nadie. La tiene simplemente que, como están entretenidos en otras cosas, pues se han dejado que la Fira se vaya abajo y resplandezca IFEMA. Franco mantuvo la autarquía y obligó, y muchos de los que están aquí lo saben mejor que yo, a que el ahorro de muchas regiones, desde luego también la extremeña, se destinara a través del coeficiente de inversión obligatoria a inversiones que nunca se hicieron en Extremadura. No hay un solo joven en España que conozca qué es el coeficiente de inversión obligatoria, pero los más mayores sabemos que nuestro ahorro en las cajas de ahorro se destinaba a donde decía el régimen que había que invertir. Por cierto, en Extremadura nunca lo dijeron. El precio del dinero en aquel tiempo, los que tienen mi edad, al 21-22%. ¿Cómo se prestaba a Cataluña y al País Vasco, que es donde iba fundamentalmente ese dinero? Al 3% de interés. Y gracias a eso se hicieron muchas inversiones en esos territorios tan maltratados por el gobierno o los gobiernos españoles, y lo que es peor, detrás del dinero se iba la gente. Porque como había que hacer inversiones con ese dinero, fundamentalmente inversiones en infraestructura, hacía falta gente, albañiles, etcétera, etcétera. Y se iban entonces andaluces, extremeños, gallegos, castellanos, allí. Y como llegaban allí y tenían que dormir en algún sitio, había que hacer viviendas. Y para hacer vivienda había que volver a mandar albañiles de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, de Galicia, allí. Y como tenían niños, había que hacer escuelas. Y como había que hacer escuelas, había que mandar albañiles, Y este ha sido el círculo que algunos llaman virtuoso y que para mí ha sido un círculo vicioso que arruinó nuestra vida, que arruinó nuestra región y que nos ha imposibilitado el poder tener en estos momentos en la región en mejores condiciones, como consecuencia de que el nacionalismo español favoreció a los que tanto se quejan en estos momentos de ese nacionalismo y perjudicó a aquellos que hemos sido leales constantemente a este país. Catalanes, otro ejemplo. Catalanas fueron las primeras autopistas que se construyeron en España. Acuérdese del discurso sobre este asunto. No pasa un día uno por Cataluña que no te digan ¿y por qué nosotros tenemos que pagar las autopistas y vosotros no? No se paga en ninguna parte de España más que en Cataluña. Dos mentiras. Una, en casi todas partes de España se paga. Y si no, que vaya uno de Vigo a La Coruña y verá lo que paga. Y si no, que se vaya uno desde Sevilla a Cádiz y verá lo que se paga. En casi todas partes se paga. Pero es que además no es verdad que ellos hayan pagado las autopistas. Las hemos pagado todos los españoles. Porque cuando en los años 70 el régimen anterior
hizo posible que se construyeran las autopistas, catalanas y vascas, las concesionarias tuvieron que firmar préstamos internacionales, porque no había dinero suficiente y tuvieron que pedir préstamos en dólares. Y en aquellos años 71, 72, el dólar estaba a 70 pesetas. Y Franco, el gobierno de Franco, les garantizó el cambio a 70 pesetas, fuera cual fuera el cambio que hubiera con respecto al dólar. Y cuando muere Franco, y viene la crisis del petróleo, y vienen las crisis que hubo, etcétera, etcétera, el dólar, como recordarán algunos de los que están aquí, llegó a costar 200 pesetas. Pero se le había garantizado a las empresas concesionarias que ellos devolvían el préstamo a 70 pesetas. El resto en los presupuestos generales del Estado, en una partida semisecreta, pero que hemos estado pagando todos los españoles. Yo no sé en este momento cómo estará eso, pero en el año 99, que tuve la oportunidad de mirar y ver, ya habíamos pagado 6.200 millones de euros por ese decalaje del precio del dólar con respecto a la peseta. Quedaban 1.800 millones de euros de entonces. No sé lo que estará pasando ahora, pero si algún estudiante de las escuelas empresariales tuviera interés en hacer una tesis, seguramente se encontraría, o algún trabajo, fin de grado, seguramente podría ilustrarnos de cómo fue el pago de las autopistas, quién pagó las autopistas y acabar con la mentira de que ellos son los únicos que pagan las autopistas, porque mientras ellos han estado disfrutando desde los años 70 de carreteras con 4 carriles, los demás hemos tenido que estar pagando esos 4 carriles y aguantando carreteras de solamente una dirección para allá y otra dirección para acá. A la muerte de Franco, Cataluña, con solo el 6% del territorio nacional, tenía el 45% de todas las autopistas de España. Se hizo una fábrica de coches, la SEA. ¿Dónde? Cataluña. Una de camiones, Pegaso. ¿Dónde? Cataluña. Petroleras, hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Han visto ustedes que todavía no he podido citar ni a Extremadura, ni a Andalucía, ni nada de eso, porque casi todo lo que se hacía tenía nombres y apellidos en unos territorios que, por lo visto, están. Otro hito fueron los Juegos Olímpicos del 92, que fue un escenario fantástico para que esa región se asomara al resto del mundo. ¿Esto cómo fue sufragado? Por todos, aunque algunos sigan pensando que aquella fue una obra del alcalde Maragall y que aquello fue una acción que hizo el Ayuntamiento de Barcelona. Mentira, esa fue una acción estatal pagada por todos los españoles. Los modelos de financiación autonómica, siempre, me parece que han sido ya 5 los modelos de financiación autonómica que se han hecho. Siempre se han hecho a petición de Cataluña. Y siempre recordarán, quizá no, porque no tienen ustedes por qué estar atentos a eso, pero yo participaba en 4 de ellos. Siempre ganaba Cataluña. Se hacía el modelo de financiación, ahora se está viendo si se hace otro modelo de financiación. No ha habido un periódico, una radio o una televisión que no dijera qué listo era Pujol, que siempre salía ganando. Siempre salía ganando. Pero a los 2 años ya decían que había que modificar el modelo porque siempre salían perdiendo. Y no es extraño, porque había por ahí una cosa que se llama 3%, que por cierto ha desaparecido el mapa, nadie sabe exactamente qué es lo que habría pasado y seguramente estaban gastando dinero en otras cosas que no sé. No os digo nada, las inversiones de fomento, que se le ha permitido un estatuto que, aunque haya sido declarado inconstitucional en algunos aspectos, en otros no. Y, por ejemplo, la entidad menor, que es Cataluña, como puede ser Extremadura o Andalucía, es la que le dice a la entidad mayor, es decir, al Gobierno y al Parlamento español, cuánto tiene que invertir en su territorio. ¿Vale? El pequeño diciendo al grande qué es lo que tiene que invertir. Todas las capitales, otro ejemplo, catalanas, todas están conectadas por AVE en la primera década del siglo XXI. Todas. Quienes vivimos en tierras que vieron partir por miles a los jóvenes trabajadores que no tenían posibilidad de trabajar en sus lugares de nacimiento, sabemos que si de Extremadura, de Andalucía, de Castilla salían autobuses repletos de migrantes, no era por divertimento, sino por necesidad. Los más pobres huían de los territorios más desprotegidos, abandonados y mancillados por una política que desde la Restauración para acá
pasando por la dictadura de Primo de Rivera y de Franco, premió a unos y castigó a otros. Al grito de «España nos roba», han conseguido llenar de fantasmas la mente de jóvenes de segunda y tercera generación de zona de España a las que se les robó lo mejor que tenían, las personas. Yo me hago una pregunta. Cuando dicen que a España le roban, estarán diciendo que los pobres roban a los ricos. No creo que sea al revés, ¿no? No creo que sean los ricos los que roban a los pobres. Normalmente los que roban son pobres. Y por ser pobres roban a los ricos. ¿Cómo de ricos serían para que llevando tantos años robándoles, ellos sigan siendo ricos y nosotros pobres? ¿Cuánto tenían? ¿Desde cuándo creen que se les roba? ¿Desde cuándo? Porque también esa es otra pregunta que no contesta. España nos roba. ¿Desde cuándo? Desde Felipe V, desde Cánovas, de Primo de Rivera, con su pronunciamiento desde la Cámara de Comercio de Barcelona, con Franco, a lo largo del periodo franquista, con Cataluña. Cataluña, con una población previa de 2,9 millones de habitantes, acogió a más de 1.800.000 inmigrantes originarios de Andalucía, Extremadura y La Mancha. Tenían 2,9 millones y pasaron a tener 1.800.000 más en el periodo franquista. Qué raro es eso, ¿verdad? Que se les robe y aumente constantemente la población. Cuando llegan las libertades y se evaporan los aranceles y los monopolios, España logra crear, contra todo pronóstico, la mayor multinacional textil del planeta, Inditex. ¿De dónde es esa mayor industria textil del planeta? De Barcelona, de Martorell, de Sabadell, de Galicia. Según un estudio de Julio Alcaide del BBVA, en 1930 la primera comunidad en PIB por habitante era el País Vasco y la segunda, Cataluña. En el año 2017, el último dato que tengo, Madrid era la primera, País Vasco la segunda, Navarra la tercera, Cataluña la cuarta. Y de nuevo la película que ya hemos visto. Vuelve la cabra al trigo, o el burro al trigo. Estamos en democracia y en un sistema descentralizado, y a los independentistas parece que no les gusta ocupar el cuarto puesto en el ranking de la riqueza. Les gustaba mucho ser más los primeros. Claro que para eso tiene que ser que haya una dictadura o que haya un centralismo a ultranza. Cada vez que hubo dictadura y cada vez que hubo centralismo, a esa región le fue mucho mejor. ¿Será eso lo que están buscando? Ya sabemos que las propuestas de reformas constitucionales para que Cataluña se sienta cómoda en España están condenadas al fracaso. O independencia o nada, proclamó el portavoz de la Generalitat después de realizar el correlato de lo injusta que es España con Cataluña. O independencia o nada. Y lo están diciendo esta tarde y esta noche y esta mañana en Cataluña. Se hizo un remedio de referéndum, hoy hace un año, y se aprobó en el Parlamento de Cataluña la declaración de independencia para iniciar la desconexión de esa región con el resto de España. Los españoles nos encontramos con un ataque al Estado desde dentro del Estado y no tenemos respuesta, porque el que está dando el golpe de Estado, hoy está hablando, es el presidente de la Generalitat de Cataluña, el representante del Estado en Cataluña. Estábamos acostumbrados los españoles a los golpes de Estado desde fuera del Estado, pero desde dentro del Estado no, y no tenemos respuesta. Da la sensación de que no se sabe qué hacer. El Gobierno debería, desde mi punto de vista, el Gobierno este y el que había anteriormente, articular un discurso y una respuesta que pudiera dar seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos. Conviene que se tenga claro y que esto se tome en serio. ¿Cómo enfrentarse a una sensación que no a un razonamiento? Porque esto que he estado diciendo es una realidad, pero la sensación que tienen es otra. Entonces, ¿cómo uno se enfrenta? Mire, yo estuve hace 2 años con mi mujer en Casablanca, dando una conferencia en el Instituto Español. Y estuvimos después, al día siguiente, en la mezquita de Hassan II y había entre los visitantes, un grupo que había, estaban 3 matrimonios ya también con cierta edad. Cuando salimos, Ibarra, sí señor, una foto, la foto y tal, y la política. Inmediatamente la política y tal. Y dice una de las señoras,
Hemos estado por Extremadura hace un par de años y desde luego allí no trabaja nadie. Viven ustedes de nosotros. Mi mujer la quería pegar, pero yo dije, un momento. Lleva usted toda la razón, señora. ¿O por qué cree usted que a mí me han elegido durante 24 años presidente? Porque he sido capaz de conseguir que allí no trabaje nadie y veamos a costa de ustedes que son... Y no fuimos. Porque es un sentimiento el que tiene. No se puede razonar. ¿Y cómo se pelea contra un sentimiento? Hace ya bastantes años, la gente de mi generación nos juntamos en las calles, en las fábricas, en las universidades, para exigir el final de la dictadura y un país nuevo donde hubiera libertad, donde se amnistiara a los presos políticos y sindicales, donde se levantara el freno de mano del franquismo, había puesto a los hechos diferenciales, a las diferentes lenguas y culturas que componen España. Entre manifestación y manifestación acudíamos a los conciertos semiclandestinos, semiprohibidos, de los cantautores de la época y al terminar de corear la estaca o a galopar, gritamos libertad, amnistía, estatuto de autonomía. ¿A cuántos conciertos habré ido yo de Louis Jacques? Y cuando lo veía en el Parlamento no podía soportarlo, porque nos había engañado. Porque este no quería la libertad, la democracia y el estatuto de autonomía, quería otra cosa y nos había engañado. Y yo me he sentido engañado como un idiota. Y conseguimos esa España libre, democrática, con hechos diferenciales, reconocedora de diversas culturas, diversas lenguas. El otro día escuché a alguien que dijo que no solamente teníamos que reconocer las lenguas que hay en España, sino saberlas. Y yo dije, menos mal que no vivimos en Rusia, porque en Rusia hay 140 lenguas. ¿Qué haríamos en la vida? Si tuviéramos que aprender todas las lenguas del país, no haríamos otra cosa, con 140 lenguas, no sé. Conseguimos esa España. Con todos sus defectos, esa es la España que tenemos desde la Constitución de 1978. Y esa es la España por la que se sufrió cárcel, castigo, muerte, destierro, exilio. No queríamos una España uniforme y uniformada, sino libre y unida en el reconocimiento y respeto por las diferencias, y en la que la solidaridad entre los ciudadanos hiciera posible que todos tuviéramos un sitio para poder ser, para poder estar, para poder realizar un proyecto de vida, para poder vivir libremente. Las cosas han ido relativamente bien durante 40 años. Desapareció el golpismo, entramos en Europa, los niños y jóvenes permanecieron obligatoriamente en la escuela hasta los 16 años, hubo una pensión para todos los jubilados, se mejoraron las infraestructuras, conseguimos una sanidad universal y de calidad para todos, se descentralizaron las decisiones políticas y se respetaron y reconocieron los hechos, las diferentes formas de ser español y de estar en España. Y ahora, cuando las cosas han venido mal dadas, algunos han decidido dar la espalda a quienes lucharon, murieron, penaron y sufrieron por esta España, traicionando a tirios y a troyanos bajo la excusa de que se cansaron de aportar mucho y recibir poco. Resulta preocupante que justamente hoy, cuando la condición de ciudadano español ha pasado a ser exactamente eso, una verdadera ciudadanía, un marco de derechos y libertades para hombres y mujeres que viven en España, se oigan voces que pretenden presentar esa ciudadanía española como sospechosa, como trasnochada o como impura. El Estado, para un demócrata, no es la patria en cualquier circunstancia ni de cualquier manera, con Constitución o sin ella, con libertad o sin ella, sino el instrumento del que se pueden valer las diferentes opciones políticas para desarrollar en libertad y democráticamente un proyecto político en competencia con otros ciudadanos que tienen otra forma de pensar y que esperan, con el voto, que decidan quién debe llevar los destinos del país. ¿Podríamos seguir manteniendo nuestra condición de ciudadanos españoles en el supuesto de que Cataluña o cualquier otra parte de España decidiera por acuerdo de las partes o por un proceso revolucionario exitoso separarse del Estado? No sería la primera vez que España sufriera un achicamiento en sus dimensiones catastrales. Ya Ortega y Gasset nos ilustró con la idea de que desde 1580 hasta el siglo XX, cuanto en España ha acaecido ha sido decadencia y desintegración. Sigue Ortega diciendo que el proceso incorporativo
va en crecimiento hasta Felipe II. El año 20º de su reinado puede considerarse como la divisoria de los destinos peninsulares. Hasta su cima, la historia de España es ascendente y acumulativa. Desde ella hasta nosotros, la historia de España es decadente y dispersiva. El proceso de desintegración avanza en riguroso orden de la periferia al centro. Primero se desprenden los Países Bajos y el milanesado, luego Nápoles. A principios del siglo XIX se separan las grandes provincias ultramarinas y a finales de él las colonias menores de América y el Extremo Oriente. En 1900 el cuerpo español ha vuelto a su nativa desnudez peninsular. España invertebrada, página 63. Ya se ha dicho que la separación de las colonias menores de América fue la causa que provocó el malestar y el deterioro en las relaciones entre la burguesía catalana y el gobierno español, que según aquellos no supo defender y mantener unas colonias que eran vitales para el mantenimiento de su incompetente industria textil. Cualquier español, defensor de la actual estructura territorial, podría argumentar de igual manera que lo hicieron ellos. Los industriales catalanes del siglo XIX y principios del XX no querían menos España, ellos querían más España. Cualquiera de nosotros podría utilizar el mismo argumento. No queremos menos España, queremos más España. Más España para beneficiarse de un mayor y un mejor mercado cautivo para ellos. Cualquier razón podría ser esgrimida por quienes nos oponemos a la desintegración territorial y estaríamos en igualdad de condiciones con quienes renegaron de un gobierno que se dejó ir tierras que eran españolas. Pero no será ese mi argumento. Me opongo y opondré con todas mis fuerzas a la separación de Cataluña del resto de España. Me gustaría que mis hijos y mis nietos heredaran un gran país y que ese país llamado España mantuviera sus contornos dibujados como los tiene ahora y sus fronteras limitaran con países diferentes y no con territorios con los que hemos compartido una historia común. No sé si en los años que me quedan de vida tendré que ver otras realidades. De lo que sí estoy completamente seguro es de que mis descendientes van a heredar un país libre, con una Constitución democrática que garantizará sus derechos como ahora garantiza los míos. No soy un patriota nacionalista. No me siento orgulloso de ser español porque no hice nada para serlo. Me siento agradecidísimo de serlo. Porque si hubiera nacido en Siria, seguramente hasta ahora estaría nadando en el mar Mediterráneo y ahogándome. Sí me siento agradecido por ser español y español protegido por una Constitución. Alguien puede creer que si consigue un número significativo de adeptos a su causa, podrán violar la Constitución y proclamar la independencia de un territorio concreto. Los demás ciudadanos tenemos la obligación de sacarles de su error y cuanto antes mejor. Están equivocados quienes piensan que se puede atentar contra los artículos 1 y 2 de la Constitución sin que ese atentado genere inestabilidad y violencia. Y serán responsables de esa violencia quienes quieran conseguir sus objetivos por la fuerza. Nací, como tantos españoles, en un país en el que regía una dictadura militar. Nuestros padres y abuelos nos trajeron al mundo y crecimos en un país sin derechos y sin libertad. Nací en una dictadura, pero pienso, quiero y sé que me voy a morir en una democracia. Y ustedes, señoras y señores, ¿qué están dispuestos a ceder? Aquí ya no se trata de saber si habrá o no referéndum, si Puigdemont será o no entregado para ser juzgado por rebelión, si los independentistas tienen o no derecho a poner lazos amarillos donde les dé la gana. Sobre esos asuntos hay opiniones para todos los gustos. Aquí y ahora de lo que se trata es de saber si un grupo de ciudadanos dirigidos por gente que ha decidido romper España pueden liquidar lo que ellos llaman el régimen del 78. Y aquí no hay mucho donde elegir. Aquí no hay muchas opiniones. O ganan ellos, los que quieren acabar con la Constitución, o ganamos los que queremos mantenerla. Ya no es momento de explicarnos por qué hemos llegado hasta aquí. Están todos los días diciendo que si Rajoy, que si no sé qué. No, ya no es momento de explicar cómo hemos llegado aquí. Cada uno sabe por qué hemos llegado aquí. Y ya hay cientos de versiones. Los que no saben qué hacer, propugnan la búsqueda de una salida política. Esto hay que arreglarlo políticamente. Esto no puede ser judicialmente. Esto tiene que tener una salida política.
Para mí solo hay una salida política. O derrotamos política y judicialmente al independentismo político y restablecemos la legalidad, o dejamos que gane quienes la vulneran. En este último caso, habremos terminado con el Estado de Derecho en Cataluña y en toda España. Y si eso llegara a ocurrir, aquellos que no tenían edad para haber hecho la transición, sí tienen ahora los años suficientes como para que sus hijos le puedan preguntar el día de mañana: ¿tú qué hiciste para salvaguardar el Estado de Derecho? ¿Qué hiciste para salvar la Constitución? Gracias. Muchas gracias, presidente Rodríguez Ibarra. Ha sido una exposición magnífica del punto de vista constitucional y de todos aquellos que creemos en la unidad de España. Creo que compartimos ese punto de vista muchos de los presentes. Esa no solamente es mi opinión, sino la que conozco de casi todos. Pero a partir de ahora se abre un debate en el que no solamente se va a hablar de eso, cada uno puede preguntar lo que quiera, desde infraestructuras a por qué no quiero ser ministro. Cualquier pregunta es válida, así que si Jesús me dice... Bien, buenas noches. En primer lugar, mi felicitación a Ignacio, presidente de los Rotarios de este año, por haber iniciado este ciclo de conferencias precisamente con una persona como Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y también mi virtud a Juan Carlos por haber aceptado formar parte de esta primera conferencia magnífica sobre una conferencia histórica, gráfica, historiográfica de lo que ha sido Cataluña, y para muchos, algunos aspectos se lo han desconocido. Tú recuerdas, Juan Carlos, en un momento hace, creo recordar, fue en el otoño del año 2012, te invité y lo como parte de una iniciativa sobre el debate sobre la organización territorial del Estado que organizamos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la presencia de personas muy importantes en la vida política española de la transición: Herrero de Miñón, constitucionalista, Miguel Roca, constitucionalista también, padre de la transición, quiero decir, Felipe González, en aquel momento presidente del secretario general del partido más importante de la oposición, y María Dolores de Cospedal, que era, digamos, la persona que representaba al partido de la oposición del gobierno como secretario general del partido y presidente de la comunidad autónoma de aquí. Las palabras que salieron de aquel encuentro y los ecos de las paredes del Círculo de las Artes, todos acordaban o decían que lo importante para el problema territorial que tiene España, desde el mismo momento de la crisis española económica, se da mucha más importancia al problema territorial español que a la propia crisis económica que se había iniciado, como todos sabemos, con la caída de IVA en el año 2008. Bien, pues todos los que estábamos allí acordamos, o al menos se acordaba, que lo más importante era el diálogo, el coloquio para resolver el problema territorial español. Y yo, dado que estamos en el día de hoy, y dado la conferencia que tú has dado, quisiera hacerte alguna pregunta para que me respondiese un poco más extensamente sobre lo que has hecho respecto al futuro que debe hacer, cómo debe actuar el Estado español respecto al problema catalán. Si miramos en el entorno nuestro, más inmediato, tenemos tres experiencias en el mundo, que son Canadá una de ellas, donde hicieron un programa también serio en la provincia de Quebec, hicieron un referéndum del año 80, volvieron a repetirlo en el 95, un referéndum que alcanzó casi el 50% de votos a favor de la secesión de Quebec. Eso, ante el temor de que el partido quebequés pudiera nuevamente plantear un nuevo referéndum, el gobierno canadiense llevó a la Corte Suprema de Canadá una ley que fue llamada la Ley de la Claridad, donde el Tribunal Corte Suprema estableció unos criterios muy concretos y concretamente para que una independencia a través del referéndum pudiera realizarse de acuerdo con las normas del derecho internacional y con las propias normas internas. Una experiencia que en alguna forma se pide en España respecto a Cataluña. Otra experiencia ha sido la de Escocia. En el año 2014, quiero recordar, se celebró el referéndum de Escocia, pero así como en Canadá no había ningún problema entre el gobierno,
se pudiera acordar el referéndum con los condicionantes que ha puesto la Corte Suprema canadiense en Escocia y en el Reino Unido. Sí se pudo llegar a un acuerdo con los gobiernos porque la Constitución lo permitía y se celebró el referéndum. Hay que tener en cuenta que había la diferencia entre Escocia y Cataluña muy dispar, porque los catalanes procuran identificarse con Escocia. Escocia era un reino en el año 1700 y Inglaterra era otro reino, y ambos en el año 1707 se unieron para crear el Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda. Por lo tanto, no, Cataluña nunca ha sido un reino, nunca ha sido un país, nunca ha sido un Estado independiente. No hay ningún parecido, ninguna similitud entre lo que ocurre en Cataluña y entre lo que ocurría en Escocia. La otra próxima y más inmediata ha sido de la de Crimea, un referéndum absolutamente ilegal, ilegítimo, no reconocido por la ONU y demás. Bueno, viendo todas estas tres experiencias que se han producido recientemente en el mundo internacional, que podían tener un sesgo de parecido con lo que ocurre en Cataluña, pero lo que sí es cierto es que en este momento Cataluña, al margen de todo, todos pensamos igual, probablemente en esta sala no hay nadie que discrepe, la realidad es que es un problema muy serio en Cataluña. Es un problema serio que no solamente lo han tenido esos tiempos pretéritos que lo han citado, sino también tiempos precisamente de la democracia. Quizás los gobiernos de la democracia, cuando no había mayorías absolutas, tuvieron que acudir a apoyarse en los gobiernos regionales, y ahí es donde el independentismo empezó a cobrar fuerza y se puso a hacer un relato distinto del que de aquí estamos haciendo por completo. Nunca a nivel de gobierno central, ni a partidos ni gobiernos, tanto PSOE que han gobernado en los últimos años, han tenido un relato respecto al problema catalán. De manera que se ha ido exaltando el tema, y en este momento la realidad, queramos o no lo queramos, es que un porcentaje muy importante de catalanes están en la línea de la independencia, la secesión, o al menos la votación para determinar el futuro de ellos. Yo no estoy de acuerdo en el asunto con el tema, pero la realidad es la realidad. ¿Qué habría que hacer? Mi pregunta, a la vista de todo lo que hemos dicho, que has visto tú, de lo que estoy diciendo en este momento, habría que hacer, desde mi punto de vista, para resolver el problema catalán. No se trata de llevar, a mi modo de ver, llevar los tanques o llevar la cabra por la rambla, esa es la opinión de algunos, creo que sería un disparate. Tampoco se trata de reconocerle todo lo que piden, pero sí al menos el gobierno de turno y los partidos constitucionalistas sí que deberían de hacer un relato a nivel nacional para tratar la realidad de lo que ocurre con el problema territorial español, y tampoco incentivar a aquellas personas o aquellos partidos. Recuerdo el año pasado cuando algunos policías nacionales salían de los cuarteles españoles y se decía a por ello. Y yo creo que en Cataluña hay más del 50% o el 52% de las personas, de los catalanes, que son tan españolistas o tan españoles como somos nosotros. Pero lo que es cierto es que a medida que van oyendo hablar ese tipo de cosas, la gente se va distanciando de ese fenómeno españolista que tenían muchos de los catalanes. A la vista de todo eso, mi pregunta es: ¿qué hayas con tu experiencia de gobernante, con tu conocimiento del tema, con los múltiples artículos que sobre estos asuntos ha escrito en los medios de comunicación, qué es la solución que ves tú para Cataluña en base a esta cosa? Yo me acuerdo de aquel coloquio que hubo en Madrid. Yo creo además que nos adelantamos a los acontecimientos, ya veíamos lo que se venía encima, y en el año 2012 ya intentamos hacer un escenario, un debate donde se apuntara por dónde podría salirse en el supuesto de que las cosas se complicaran. O sea, cada país tiene sus propias consecuencias, pero casi todos parten del supuesto que se ha partido en Canadá. La soberanía reside en el conjunto de los canadienses. Ese es el punto primero que dijo el Tribunal Supremo de Canadá, la soberanía. Segundo, las partes son las depositarias de la unión del pueblo de Canadá, de tal forma que si alguien quiere separarse, tiene que o bien modificar la Constitución para que permita que eso se produzca, y segundo, que las partes estén de acuerdo. Y la tercera cosa que decía el Tribunal Supremo de Canadá: y aquellos quebequeses que no quieran irse con ellos, sino que quieran seguir siendo canadienses, se quedan en Canadá. Que eso aquí no lo plantean siquiera. Aquí
No le digas tú a los independentistas, oiga, la mitad de Cataluña no quiere ser. Pues uno dijo que se jodan. Lo vi por televisión. No. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Primera cosa, esto no cabe en la Constitución. Y hay que decir eso 1000 veces. Oiga, usted no puede romper el artículo 2 de la Constitución sencillamente porque esto es una potestad que tienen todos los ciudadanos españoles. Lo que si usted quiere que hablemos y quiere usted que lleguemos a algún tipo de conclusión, lo primero que tenemos que hacer es que usted plantee qué es lo que quiere sabiendo que hay una Constitución. Usted puede decir, yo quiero un estatuto de autonomía que tenga un artículo que diga cuando el 51% de los catalanes decidan, Cataluña se independiza. ¿Bien? Esto no cabe en la Constitución. Luego habrá que hacer un artículo en la Constitución que lo contemple. Pero para modificar ese artículo en la Constitución tendrán que votar todos los españoles esa reforma o nueva Constitución. Luego ya estaríamos en dos votaciones. Una, la de todos los españoles diciendo si queremos o no queremos trocear España. Y dos, una vez que si decimos que no hay caso, tienen que aceptarlo. Y si decimos que sí, pues entonces podrán proceder. Esto es lo que ha pasado en Canadá. En Canadá han tenido que reformar la ley, han tenido que ir al Supremo. El Supremo ha puesto un porcentaje me parece que eran 2 tercios o algo más de 2 tercios, suficientemente significativo, no puso ni porcentaje, dijo suficientemente significativo que las provincias estén de acuerdo y que todo el pueblo de Canadá lo acepte. Como era suficientemente significativo, ahí se acabó el problema y nunca más han vuelto a plantear. Hablabas de que como los gobiernos españoles no siempre han tenido mayoría absoluta y han necesitado el apoyo de los nacionalistas, porque no ha habido un partido de centro que haya sido capaz, como pasa en Alemania o pasa algunas veces en Gran Bretaña, de gobernar sucesivamente con la centro-izquierda y con el centro-derecha, no ha habido más remedio que apoyarse en aquellos que te podían dar mayoría, que eran siempre los nacionalistas. Y ahora lo hemos visto últimamente con Rajoy. Han sacado 5.500 millones así del nada, simplemente por dar el voto en los presupuestos del año pasado. Ahora ya llevamos 1.500 millones que se le ha prometido a los catalanes. Por cierto, nunca oigo a nadie de otros territorios decir, oiga, si se le dan 1.500 millones a alguien es porque se le está quitando a otros, salvo que haya dinero. Y si hay dinero, yo me apunto a que me dé también a mí la parte correspondiente que me toca. Pues está todo el mundo callado. Estamos en un país de asuntos. Pero amiga, entonces, ¿eso qué es lo que ha hecho? Darle una fuerza a los nacionalistas es impresionante. Es decir, de los casi 40 presupuestos generales del Estado que se han negociado, 28 los negoció Pujol. 28 los negoció Pujol. Yo decía siempre, si yo hubiera tenido esa suerte, pues Extremadura estaba... Que los votos de Extremadura hubieran hecho falta para aprobar los presupuestos, sacar lo que quieras. Y claro, sacando lo que quieras, tienes asegurada después la mayoría a la hora de gobernar en la comunidad. Por eso mi propuesta sigue siendo la misma que hice, y tú lo sabes, en algunos congresos del partido, que es que para tener diputados hay que tener una base del 5% en todo el territorio nacional. Si usted no tiene el 5%, es que no representa a España y, por tanto, ¿a quién representa usted? Yo represento a Aragón, al Senado, porque la Cámara de Representación Territorial es el Senado. Para estar en el Congreso hay que representar a todos los españoles y hay que tener un 5%. Si se pusiera un 5%, no habría ni un solo partido nacionalista en este momento en el Congreso de los Diputados. Y si no hay ni un solo partido nacionalista en el Congreso de los Diputados, su fuerza disminuye espectacularmente. Espectacularmente. Por tanto, yo, primera cosa que haría sería reformar la ley electoral en ese sentido. Y después intentaría también reformar la ley electoral para que surgieran mayorías absolutas en España. Yo sé que esto no está bien visto, que la gente prefiere que haya muchos partidos. El bipartidismo era un desastre para España. ¿Y el cuatripartidismo qué es? ¿Lo piensan? Porque dentro de un año vamos a votar seguramente. Y tendremos de presidente o a Pablo Iglesias, o a Pablo Casado, o a Pedro Sánchez, o a Albert Rivera, o a una combinación de los 4. Yo soy más partidario de que haya un sistema electoral tipo británico.
donde el que gana, gana, y los demás a la oposición. Y ese que gana tiene la posibilidad de hacer su proyecto electoral. ¿Qué pasaría si Cataluña se fuera? Bueno, puse el ejemplo antes de Ortega y Gasset con intención. No quise seguir para que nadie después pueda confundirse. Pero ¿qué pasaría si se fuera? Bueno, pues hemos perdido no sé cuánto territorio desde Felipe II para acá, y estos 40 años han sido los mejores 40 años de España, con poco territorio. Si tuviéramos un catastro todavía más pequeño, ¿qué pasaría? Pues a lo mejor nada. Lo que pasa es que yo no quiero que el catastro de España disminuya como consecuencia de que unos tíos, a la fuerza, nos hacen romper lo que hemos decidido la mayoría de los españoles con nuestro voto. Si que usted quiere irse, muy bien, plantéelo, vamos a hacer una negociación, vamos a reformar la Constitución, si es que queremos reformarla, y vamos a preguntar a los españoles. ¿Y usted se compromete a aceptar lo que digan los españoles? No, nosotros nada más que aceptamos irnos. Pues lo siento mucho, pero no hay solución. Y entonces no tendremos a lo mejor más remedio que perder los complejos y hacer como hizo Tony Blair y algún otro primer ministro británico, que ya le ha quitado 4 veces la autonomía a Irlanda del Norte. 4 veces. Y no se ha caído el cielo, ni la han llamado antidemocrático, ni nada. Es decir, si esto sigue así, no habrá más remedio que aplicar el 155, pero aplicarlo de verdad, no con la timidez con la que se ha aplicado ahora. No olvidemos que tienen 17.000 personas armadas. Son muchas, 17.000. Los Mossos de Escuadra son 17.000 personas con armas. Por lo tanto, yo intentaría, la primera cosa, no hace falta ni 155, simplemente aplicar una ley de defensa del Estado que permite que todas las policías sean bajo control del Gobierno central. Pero, en fin, yo creo que hay que dar ultimátum. No se puede seguir así con este lío, porque al final está pasando lo que con los niños mimados, que te crees que dándole capricho constantemente vas a conseguir algo. Lo único que consigue es nada, que se encapriche. Entonces, esto hay que decir, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Si hubiera generosidad, disculpen que me extienda un poquito, si hubiera habido más generosidad en los partidos políticos, seguramente hubiéramos sido capaces, y en el Partido Socialista especialmente, seguramente cuando el año 16 no hubo posibilidad de formar gobierno y hubo que repetir las elecciones unos cuantos meses después, si de mí hubiera dependido, el Partido Socialista hubiera exigido, o mejor dicho, hubiera ofrecido su colaboración al Partido Popular con la condición de que se aceptara una serie de medidas que hubieran hecho que el Partido Popular hubiera pasado de ser el heredero de Fraga al heredero de Adolfo Suárez. Eso es una operación política de calado, porque con un partido heredero de Suárez sí se puede hacer un gobierno de coalición. Con un partido heredero de Aznar va a ser bastante difícil. Y preveo que en los próximos años, de nuevo, volveremos a estar en una situación de penuria política que haga que se estén aprovechando a aquellos que están deseando vernos débiles para tirar para adelante. Y yo creo que no tiene... Es decir, yo creo que nomás hay que dar un ultimátum. Oiga, esta es la situación. Si ustedes la aceptan muy bien, hablamos todo lo que quieran, nos ponemos a discutir, pero ustedes tienen que aceptar que quieren solucionar el problema dentro de los cauces constitucionales. Es que algunos dicen, es que se llegó a hablar con ETA. Sí, claro, pero ETA quería dejar ya las armas. Es que estos no quieren dejar la independencia. Porque si estos dijeron, oiga, yo quiero hablar, quiero llegar a un acuerdo. Y quiero llegar a un acuerdo dejando la independencia, dejando la unilateralidad, dejando de hacer un referéndum a la fuerza, y lo que quiero es llegar a un acuerdo con ustedes que, bueno, que nos permita seguir caminando y ya veremos dónde vamos. Pero es que eso no es lo que quieren. Cada vez que hablan, yo no quiero defender a Rajoy, pero decían, es que Rajoy no se reúne con ellos, que cada vez que quería reunirse, decían los tíos, yo vengo a fijar la fecha del referéndum. Yo no puedo fijar fecha de referéndum. Es que usted no se puede ir por las buenas, sencillamente porque es que yo tengo derecho a votar. Es que hicimos un estatuto que votamos los catalanes y el Tribunal Constitucional nos anuló en algunos aspectos. ¿Y usted qué quiere? ¿Anular la Constitución en otros aspectos? Porque yo también voté la Constitución
¿No tiene usted en cuenta mi voto? Eso no importa. No, como usted vota la Constitución, no importa, yo se la cambio. Entonces yo creo que no hay más solución que hacer ciertas reformas electorales para quitarle fuerza a esta gente. Y en segundo lugar, si no se atienden, entran en razones, hay que aplicar el 155, lo siento mucho, usted no puede seguir siendo el presidente de Cataluña representando al Estado con las cosas que está haciendo y diciendo. Y además van a seguir. ¿Por qué creen ustedes que no está abierto el Parlamento catalán? Lo cual es un escándalo. Y me escandaliza todavía más que gente que se las da de culta y de tal, estén permitiendo que su Parlamento esté cerrado. ¿Por qué está cerrado el Parlamento catalán? Para que no lo metan en la cárcel. Porque si esta cosa que está diciendo hoy Torras, o Torra, como llamen, lo dice en el Parlamento, va directamente a la Fiscalía. Entonces, como no lo dicen en el Parlamento, en la calle, puede decir lo que les dé la gana. Y van a estar así, sin abrir el Parlamento, porque les importa 3 pepinos el futuro de Cataluña. Y perdiendo Cataluña estamos perdiendo todo. Pero yo creo que hay que decirle, oiga, hasta aquí hemos llegado. Usted no puede seguir representando al Estado, cobrando un sueldo a base de un estatuto de autonomía, porque el estatuto de autonomía está en vigor. Y en fin, y no sé, intentando que nuestro techo no se convierta en el suelo de ellos. Es decir, cuando hay ministros del Gobierno de España que dicen que estarían mejor los presos en la calle que detenidos, están poniendo nuestro techo como su suelo. Ahí empiezan ellos a negociar. Que los presos salgan. Claro que estaríamos mejor en la calle, por supuesto. Y eso decía ETA también. Pero resistimos. Y aguantamos. ¿Y que hay que ser empáticos con, dice el presidente del Gobierno, hay que ser empáticos con los catalanes? Me gustaría preguntarle, ¿con cuáles? ¿Con los independentistas o con el 50% que está sufriendo las consecuencias del independentismo? Que están asustados en sus casas, que están asustados en la calle, que estamos como en el nazismo, que antes le ponían la estrella al judío y ahora el que no la lleva el lazo es el sospechoso. Da lo mismo, lo están señalando. O sea, yo creo que esto tiene que tener un final. Y sobre todo me parece una broma que esta gente siga pensando que es que están abandonados. Yo les dije una vez, ya me gustaría a mí estar tan cabreado como están ustedes. Porque están disfrutando, y de lo lindo, de un sistema que ha sido generoso desde el siglo XVIII para acá. Si eran los más nacionalistas españoles ellos. Y empiezan con esta broma. Yo, si no fuera porque el análisis es muy simple, te diría, Jesús, todo esto ha empezado de nuevo cuando surge lo del 3%. Lo del famoso 3%. Porque, ¿os acordáis? Había un juez que estaba instruyendo. ¿Qué instruye? ¿Dónde está ese instructor? ¿Dónde anda? ¿Qué está instruyendo? Antes, ¿dónde está la dona, la abadesa? ¿Dónde están? ¿Saben alguien dónde están? Porque no se ha vuelto a hablar del tema. Esto lo está tapando todo. Ya la bandera tapó lo de la banca catalana y la independencia está tapando lo del 3%. Lo que pasa es que es un análisis demasiado simplista como para sostenerlo. Pero me da la sensación de que por ahí pueden ir. Bueno, voy a ser muy breve. Juan Carlos, buenas tardes. Ya me conoces. Alguna vez tengo discutido cosas públicamente, otras vez en privado. Solamente 2 cosas. Una de ellas es que te invito otra vez al club para hablar de nuestra tierra, de esa tierra que nos vino a hacer. Yo pensé que esta charla iba a ser de otra forma. Yo había preparado para otra cosa, pero el club, que tiene mucha capacidad de convocatoria, tendría aquí medio Cáceres para escucharte, porque tú estás muy preparado para hablar de Extremadura y para eso has estado de presidente. Y yo voy a morir con ganas de saber muchas cosas de Extremadura. Ya me queda poco. Y tú sabes que me van a desguardar, igual que a mí. Vale, eso primero. Segundo, gracias por venir a este club. Y hace unos años dijiste que los catalanes tenían 2 idiomas, y te hizo muy popular, que tiene una para pedir y otra para hablar. Entonces no existía el separatismo, no existía la independencia, nada de nada. ¿En qué te basaste? Porque hizo casi famoso a nivel nacional esa frase, no siempre acordás de ella. Yo sí me acuerdo perfectamente, digo, ahora sus narices, en este momento, como presidente de la Junta, que diga a España entera que los catalanes tienen 2 idiomas, uno para pedir y otro para hablar. Y a mí me gusta ser un empresario catalán muchas veces, porque he pagado a Jesús Medina su entidad el 22%. Y
Y yo no podía alternar. Y cuando voy a Barcelona, que voy mucho, ya voy menos de esto, vengo triste, porque muchos compañeros míos han aprovechado de nuestro dinero, de nuestros callos. Y es lamentable que nuestro gobierno de aquella época y después de aquella época hayan seguido machacando a Extremadura y a España, a los catalanes y los vascos. Y nuestros hijos no lo van a echar en cara, y nuestros nietos, y nuestras carreteras malas que tenemos. Como hemos dicho, ya se ve que no quiero hablar más. Espero que nuestro presidente, que no va a venir muchas ganas de trabajar, yo también tengo 30 años, ya lo he echado por mayor, por rebelde, por inconformista. Sigo siendo rotario, como no. Yo lo digo y además quiero que vengas un día, si te parece bien, y te invita al club. Yo no soy nadie, solamente soy tu amigo, es lo que quiero. Gracias. Bueno, o sea, esto es como cuando voy a un restaurante y pido un vino y extremeño, ¿no? Tengo que tomar vino extremeño a la fuerza. La veo como que va a rivista. Pues tiene que ser extremeño. Pues aquí lo mismo, ha venido a hablar, tiene que hablar de Extremadura, ¿no? Alguna vez me puedo tomar un rivista y puedo hablar de otra cosa que no sea Extremadura. De Extremadura no hablo, porque todo lo que diga se volverá en mi contra. Por lo tanto, no puedo hablar. Porque si hago críticas y digo, habría que hacer esta cosa, siempre va a haber alguien que diga, ¿cómo lo hiciste tú? Y habrá gente que diga, ¿este está criticando a Guillermo? O ¿por qué no sé qué? O está criticando a Monago anteriormente, ¿por qué no sé cuánto? Entonces, es algo en el que no me siento cómodo. Y en segundo lugar, porque como yo he tenido que aguantar tantos años a gente que, sin tener mucha idea de los asuntos, en 5 minutitos tomando un café en un bar, me solucionaba los problemas, no quiero caer en el mismo error. Porque yo había gente que decía, qué lástima no haberte conocido antes, coño. Llevo yo 4 meses con este asunto y tú en un par de minutos me lo has arreglado. Entonces, como no tengo toda la información, pues es más difícil opinar respecto a si las minas de litio tienen que estar abiertas o no, porque no tengo la información. Y por lo tanto, no voy a venir aquí a decir si hay que abrir, no sé qué, o si hay que hacer lo que cuando y tal, porque no tengo todos los datos. Y como me molestaba tanto que la gente hablara sin datos, pues entonces no quiero yo caer en el mismo error que caían los demás. Ya digo que sean los tertulianos que hablen sin datos. Antes de ayer escuché a una señora en un programa de televisión que la mujer se quejaba de la pensión que tenía, pedía 1.050 euros, etc. Y dijo, porque mientras los ministros y todos los políticos tienen una pensión vitalicia, por nosotros, y había allí 6 comentaristas políticos y ninguno le dijo, es mentira, es mentira. Nadie tiene una pensión vitalicia más que el presidente del gobierno. Nadie. Pero nadie lo dice. Creándose, por lo tanto, el estado del malestar, que es el que se está creando en España, mediante tertulianos desorientados, etcétera, etcétera, y opiniones para todos. Yo estuve en Cáceres no hace mucho, en una conferencia que dio alguien, y había un defensor de Anguita Acel y me dijo, ¿qué lo defiende? Dice, porque es el único diputado que ha renunciado a la pensión de diputado. Digo, podría de mi parte, que me conoce, que te diga dónde se cobra. Que yo soy menos honrado que él, yo quiero cobrarla. Porque es mentira. ¿Cómo que va a ser mentira? Es mentira. Los diputados no tienen pensión vitalicia, los ministros tampoco. Solo el presidente del gobierno tiene gastos de oficina, escolta, coche oficial, etcétera, etcétera. Respecto a lo segundo, hombre, tampoco podemos darnos latigazos constantemente. Carreteras malas, precisamente, que ha sido el ejemplo que has puesto, no es el ejemplo más afortunado, porque de carretera no hemos bien. No quiero yo presumir, pero de carretera secundaria sobre todo, somos una de las regiones que mejor anda. Entonces, Extremadura ha sido maltratada y no ha sido maltratada por los gobiernos. A Extremadura le queda un tiempo difícil ahora. A Extremadura le queda un tiempo difícil. Le queda un tiempo difícil porque de nuevo vienen situaciones económicas difíciles, porque los fondos europeos que se acaban de aprobar en junio disminuyen sustantivamente, porque los fondos destinados a las regiones Objetivo 1 disminuyen sustancialmente, y antes ese dinero que venía a España venía solo para Extremadura,
pero es que Andalucía y Castilla-La Mancha han entrado también como objetivo 1, por tanto, menos dinero y a repartir entre más gente. La situación no es que sea espectacularmente buena y nos toca a lo mejor que pasar por momentos difíciles, pero yo no quiero decir qué es lo que habría que hacer. Siempre sí digo solo una cosa. Yo creo que el presidente de la Junta de Extremadura, este y el anterior, tendrían que llamar a los jóvenes para decirles qué saben hacer, qué quieren hacer y qué estarían dispuestos a hacer. Porque tenemos una juventud muy formada. Pero claro, el problema de antes es que había un ingeniero y ahora hay 1000. Y con el título de ingeniero solo no te colocan. Es decir, tienes que tener ideas y tienes que querer saber hacer algo. Y yo le preguntaría, ¿sabe usted hacer algo? ¿Tiene usted algún sueño? Porque yo estoy dispuesto a ayudarle. Pero tiene que decirme que no, yo es que soy ingeniero y quiero que me coloque. Pues entonces póngase de acuerdo. Yo, cuando era presidente y venía alguien con un expediente brillante, le decía a mi secretario, archívalo con los expedientes brillantes. Pero cuando decía, ahí hay uno que quiere verte, que dice que tiene un programa de turismo para la Vera fantástico, ¿qué pasa? Ni le preguntaba si tenía expediente brillante o no brillante, tenía una idea. Y hoy vale mucho más las ideas que los expedientes. Tremendamente de acuerdo con su exposición. Soy de los que piensa que al final, bueno, pues el Estado español no debería mover un ápice de la voluntad del pueblo español con respecto a los 4 tiradores y mamarrachos de esta catombe. Y yo me voy a poner en el plano del ciudadano a pie y de las consecuencias que podría traer la independencia de Cataluña. Todos sabemos que Cataluña tiene un alto porcentaje de Producto Interior Bruto, lo cual evidentemente repercutiría en todo el territorio, a efectos de renta en todos los españoles. Para los catalanes, evidentemente una catombe, primero porque serían fuera nuevamente de Europa y de las relaciones con los principales organismos internacionales. Y en segundo lugar, se romperían las relaciones comerciales con el resto del Estado Nacional y implicaría, o no lo sé, inclusive la desaparición del principal comercio catalán. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente, espero y creo que todas estas consecuencias hayan sido estudiadas y demás, porque al final Cataluña quedaría en un estado ridículamente pequeño, eternamente empobrecido y, lo que es más importante, sin capacidad alguna de darle las prestaciones básicas necesarias a su pueblo, a su ciudadanos. Entonces yo, la reflexión que quería hacer por la mesa con usted era un poco las consecuencias que podría tener, si aparte del efecto llamada de otras regiones españolas, las consecuencias que podría traer para el ciudadano de aquí con respecto a esa intención de Yo estoy de acuerdo con que se necesitaría hacer una reflexión. Esto requeriría que, por ejemplo, la televisión catalana, la televisión española, estuvieran haciendo mucha más didáctica y pedagogía de la que están haciendo al respecto. Si en Cataluña están contando una historia que no tiene ni color. Habría que intervenir la televisión, habría que intervenir seguramente, habría que aplicar el 155 para que la educación deje de tener los formadores que están teniendo en estos momentos, que están contando una historia truculenta a los alumnos, y estoy de acuerdo en que Cataluña perdería y España perdería. En Gran Bretaña se están planteando volver a repetir el referéndum, porque allí sí que hay un cierto debate sobre ventajas e inconvenientes del Brexit. Aquí todavía no, aquí estamos, porque como esta gente no quiere discutir, simplemente se agarran a las 4 reglas que saben y de ahí no hay quien lo saque. Pero le voy a decir una cosa, en el supuesto de que saliéramos todos ganando, yo también estaría en contra de que se fueran violentamente. Tendría que ser un acuerdo de todos los españoles y en función de la modificación de la Constitución. La Constitución no lo permite. Es decir, que sale ganando Cataluña, salimos ganando todos, se va a Cataluña y no somos más ricos. Bueno, habrá que hacerlo siguiendo el procedimiento. Si no es con el procedimiento, no habría manera de hacerlo. Por tanto, ese es el reto y el desafío que hay que hacer constantemente. Oiga, discutan ustedes si quieren, vamos a ver cómo somos capaces de dar una respuesta a sus problemas,
pero sepan que la Constitución les impide irse por las bravas. Y si se va por las bravas, va a haber violencia. Va a haber violencia, seguro. Ya lo ha habido en otros sitios y en otros países. Y por lo tanto, el responsable de la violencia será usted. En la República ya hubo 2 intentos, y uno de ellos en el 34. Las consecuencias fueron 30 años para el presidente y los consejeros de la Generalitat de Cataluña. Después el Frente Popular los indultó. Fueron 30 años. Bueno, pues para finalizar, sí quisiera yo hacer una pregunta relacionada más con el tema de las infraestructuras. En el año 2007, 2006, anunciaste en Mérida, querido presidente, la construcción de un aeropuerto en Cáceres, además una idea de que fuera un aeropuerto internacional. Luego se quedó frustrado. Nunca se han sabido las causas. No sé si podrías expresarlas o contarlas. Y la segunda es si nos quieres contar por qué no quisiste ser ministro. Bien, las causas son muy sencillas porque me fui. Lo anuncié en 2006 y me fui en 2007. Pero yo sigo defendiendo la idea. Acompañado de un ave. Es decir, Cáceres, la provincia de Cáceres, tiene lo suficiente atractivo turístico como para que si hay un buen sistema de comunicación podamos tener en el turismo una fuente de ingresos espectacular. Pero lo que no puede estar es a 3 horas o a 4 horas de distancia, no llega a nadie. Cualquiera de nosotros, cuando viaja al extranjero, a países que no conocemos a lo mejor mucho, no se te ocurre irte a Polonia, a un pueblo que está, yo que sé, a 500 kilómetros de Varsovia. Salvo que te hayan recomendado ese sitio especialmente y vas a ver la cueva de no sé qué, o la iglesia o la catedral no sé cuánto. Si no te vas, ¿dónde? Donde hay un aeropuerto. Donde hay aeropuerto. Si aquí no hay aeropuerto, va a ser difícil que la gente venga. Dicen que hay un aeropuerto en Badajoz. Sí, es verdad. Militar. De tal forma que tiene preferencia el ejercicio militar sobre la aviación civil. Si pasado mañana, por las razones que sea, Trump entra en guerra con Irán, el aeropuerto de Badajoz deja de funcionar. Porque entonces será espacio aéreo para los aviones que pasen y no sé qué, no sé cuánto. Segundo, creo que estaba en una situación bien centrada con respecto a toda la región. Si hay una que te une Lisboa hasta Cáceres-Madrid, en 1 hora y media, yo estoy seguro de que ese aeropuerto hubiera tenido muchísimo sentido. Es que no había aeropuertos en 200, 300 kilómetros a la redonda. Tenemos el aeropuerto de Sevilla, tenemos el aeropuerto de Lisboa, pero no tenemos, y el de Madrid, no tenemos nada más. Entonces, porque haya fallado un aeropuerto como el de Castellón, no quiere decir que todos los demás tengan que fallar forzosamente. Y más además, cuando yo lo planteé, lo estaba planteando porque estaban empezando a surgir las líneas de bajo coste y que estaban buscando aeropuertos que no fueran los principales porque era mucho más barato el servicio que le prestaban de esos aeropuertos. Yo sigo pensando que es una inversión que Extremadura necesita. Pero tiene, claro, si tiene un aeropuerto y después tiene que ir en autobús hasta Madrid, o desde Madrid hasta aquí en autobús, pues entonces no tiene mucho sentido. Pero si tienes un aeropuerto con un AVE que te lleva hasta Sevilla, que te lleva hasta Lisboa, que te lleva hasta Madrid, nosotros nos situamos en el mapa de una forma muchísimo mejor de lo que estamos ahora. Y no estamos tan sobrados de recursos como para que uno de los motores fundamentales que tiene este avión nuestro fracase. Es decir, nosotros hay aviones que son cuatrimotores, trimotores, bimotores y hasta con un motor vuelan. Nosotros tenemos un motor fundamental que es el turismo. Que si no está volando más rápido no es porque esté malo, es porque le falta gasolina al avión. Pero si le metemos gasolina, ese motor se va a revolucionar muchísimo más. Yo me fui y los que vinieron, pues ni hicieron el aeropuerto, ni la refinería, han declarado ilegal el pantano de Valdecañas. Es decir, aquí es bastante difícil hacer cosas en esta región. Aquí queremos ser los primeros siempre que respiremos aire puro. Y mientras hemos estado respirando aire puro, la mayoría de nuestra gente se fue a respirar aire contaminado al País Vasco, a Düsseldorf, a Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
aquí tenemos un problema de que no queremos arriesgar en nada. El litio es el petróleo blanco. No hemos querido el petróleo negro. Refinerías, no lo hemos querido, porque contaminaba mucho. Y ahora ha aparecido el petróleo blanco, que llaman los economistas. Todas las empresas están buscando litio por todo el mundo. ¿Por qué? ¿Porque va a haber más teléfonos móviles que usan el litio en la batería? No, porque va a haber todos los coches que se fabriquen en el mundo eléctricos. Y todos van a llevar baterías de litio, todos. Por lo tanto, hace falta mucho litio. Claro, si yo me dependiera, yo no autorizaba una mina. Autorizaba una mina si usted me hace la batería aquí. Que es lo que les dije un día a los que vinieron desde Navarra a ponernos los ventiladores estos, los aerogeneradores. Vinieron y les dije, oiga, ¿y las aspas dónde las hace? Dice, en Bilbao. Digo, pues lléveselo a Monte Injerto, que allí hace un aire espectacular. Ahora, si usted me pone aquí una fábrica de molinillos, seguramente yo le doy permiso para que pongan ustedes. Entonces, yo creo que tendríamos que intentar arriesgar un poquito. Bien, pero exigí que se pusieran 2 puestos de trabajo por cada megavatio. Ahora resulta que no se sigue nada. ¿Y cuántos parques han venido? Y no se sigue nada. Luego no sería que yo me diera pata. ¿Será que aquí no hay aire suficiente? Ahora bien, lo cierto y verdad es que la energía de origen del petróleo, del gasoil, etcétera, ha fracasado. Va a terminar y vamos a tener energía limpia. Y aquí viene el segundo motor de Extremadura, porque somos productores y podemos ser grandes productores de energía. Así que vamos a tener coches que van a funcionar con energía eléctrica y con baterías. Y aquí tenemos energía eléctrica y podemos tener baterías. Tenemos ahí un futuro asegurado. ¿Sí? O sea, que usted piensa que aquí teníamos que haber permitido que se pusieran los molinillos y en Bilbao que se fabricaran las armas. No, si quieres te cuento con mi caso particular. Ah, bien. Es muy ilustrativo. Un proyecto en el cual se crearon 2.000 puestos de trabajo. Los molinillos. Sí, con un proyecto con 2.000 puestos de trabajo fue la propia administración extremeña la que impidió que ese proyecto se fuera adelante. ¿En qué año? Pues en el año 2008. Entonces no me siguió la pata. No, metiste la pata no dejando que vinieran los vascos a poner los primeros molinos. Eso sí. Y no porque yo sea vasco, no tengo nada que ver con ello, pero por algún sitio hay que empezar en toda actividad. Y si le ponemos muchas zancadillas a la gente que quiere venir a Extremadura a invertir, o le ponemos muchos problemas, pues se va donde tiene menos problemas. No, si no pusimos zancadilla, le dije ponga la fábrica de Es que eso no lo pueden hacer, los fabricantes no los conozco bien, y lo que no pueden hacer es poner una fábrica en cada región, porque eso es no, sí, ahora mismo Vestas acaba de cerrar la fábrica que tenía en León porque no se sostiene. Es decir, las industrias pues, tienen que ser competitivas y entonces si les imponemos desde la política unas condiciones que económicamente no son sostenibles, se irán o no vendrán. Eso es así de sencillo. Pero hombre, aquí en Extremadura se pueden poner industrias que sean sostenibles. Una fábrica de aspas puede ser sostenible en Extremadura, ¿por qué no? No tenemos una científica. Pues porque hay como 10 fábricas de aspas en toda España. Pero vamos a poner la 11ª. Pero no, en aquel momento se iba a poner la primera en Bilbao. No. Sí. Era en Bilbao. Y el Monte Injerto sabe usted que hace un aire que para qué. Bueno, aquí en Extremadura también hay mucho viento. Hay parques pero no ponen solares, no ponen. Es la administración extremeña la que no ha dejado que se pongan aerogeneradores en Extremadura, si tú lo sabes bien. Tú en su momento sí lo iba a poner, pero llegó los siguientes y ya no. Porque hay un cáncer en la administración extremeña. Hay un cáncer.
serie de gente en la cual los políticos proponen una serie de cosas y ellos disponen lo que al final se hace con los proyectos, con los... Eso es la administración. Sí, señor. Es que una cosa es la política y otra cosa es la administración. Sí, pero es que los políticos deben crear cargos que consigan que la administración funcione, no que sea un cáncer. Es una máquina de impedir, no es una máquina de facilitar. Ahí vamos estando de acuerdo. Es una máquina de impedir, tenéis aquí. Y todos los que están aquí lo saben. Bueno, algunos, oiga, algunos que están aquí se han beneficiado de la administración, y mucho. Eso no significa que haya facilitado que se hagan muchas cosas. Se le ha facilitado todo. Pasa que a lo mejor usted no estaba cuando se facilitaba, pero aquí hicimos una política de avales, que le dábamos avales a muchísima gente, sino de dónde sale. La pregunta es, ¿dónde están los empresarios que estaban en el año 2007? ¿2007? Estoy aquí. No, bueno, pero había 66.000. Bueno, pues muchas gracias a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, y vamos a hacerle un regalo que hacemos siempre para los invitados. Es un banderín del Club Rotario de Cáceres y un libro con recetas con el elemento base, la patata. Que como la mayor obra que hace nuestro club es suministrar patatas a 40 centros asistenciales de la provincia de Cáceres, en el año 2004-2005 se hizo un libro con chefs extremeños que cada uno elaboraba una receta con patata.